El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra acrisolada del Señor estará en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser aún castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No estarán curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías era un hombre educado de la realeza judía, por eso su estilo muy elevado en sus escritos. Es uno de los llamados profetas mayores, por la extensión del contenido de sus profecías, y lamentablemente es uno de los libros poco leídos y estudiados, inclusive por la Iglesia, tal vez porque muchos no entienden el mensaje profético, o porque son 66 capítulos, uno de los libros más extensos, o porque hay muchos mensajes de juicio y a las personas no les gusta eso, que les hablen la verdad, aunque deberíamos gozarnos porque estamos en Cristo y Cristo es la verdad, y nadie debería enojarse por la verdad. Digo más, si Dios le dedicó una gran cantidad de tiempo al aspecto de la corrección, a la exhortación y al llamado al arrepentimiento, debe ser porque el alma lo requiere, el espíritu lo necesita. Necesitamos conocer de esto, es como en lo físico, en que el cuerpo necesita de minerales, de vitaminas, de muchos elementos nutricionales, y si se carece de ellos, enfermedades vienen porque hay un desequilibrio en esos elementos. Así, cuando dejamos ciertas porciones de las Escrituras sin estudiar, nos estamos desequilibrando espiritualmente. Y generalmente los creyentes que solo se dejan guiar por el Nuevo Testamento tienen menos carácter o son más livianos espiritualmente. Como cuando educas a un niño, si le das todo y no le enseñas para el rigor de la vida, cuando sea grande le va a ser difícil lidiar con los diversos problemas que le va a traer la propia vida. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, cada una de ellas, y cuanto más de este libro que nos muestra la vida eterna. Además es la forma correcta de conocer a alguien, más si fuimos hechos a la semejanza de Dios. Dice Juan capítulo 17 versículo 7, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es como cuando uno conoce a una persona, es mejor conocerlo en todos sus aspectos, para conocerlo en lo real. Si solo lo vemos en su lado tierno, nos podemos decepcionar al saber mucho más tarde otros aspectos de su carácter. Lo mismo con Dios, para conocerlo mejor debemos de saber qué cosa le gusta, qué no le gusta, qué no le agrada, qué le enoja, saber cómo es su corazón, como lo conocía David, y sobre todo porque andaba en ello. El mismo Dios le dijo a Salomón en 1 de Reyes capítulo 9 versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces, si dejamos fuera estas secciones, también estamos dejando fuera una gran oportunidad de conocer a Dios. Asimismo, la idea de estudiar las profecías no solo es de predecir el futuro, sino de prever para el futuro, de entender lo que sucedió antes para que no nos pase.
La profecía es cíclica. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Para ir adentrándonos en el pasaje debemos decir que Isaías, por la inspiración del Espíritu Santo, escribió este libro en una época turbulenta, en donde el pueblo de Israel se había corrompido y alejado de Dios. Por eso Dios envía a su profeta. Empezamos en el versículo 1 de nuestro pasaje de hoy. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Como vemos, el contenido de este libro es una visión que tuvo Isaías. Lo dice espiritualmente en Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El nombre de Isaías viene del hebreo Yesayahu, que significa la salvación del Señor. Y como vemos, no es una interpretación personal que hizo Isaías de los hechos, porque como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, fue una visión o revelación que Isaías recibió en lo concerniente a Judá y Jerusalén en un período complicado de estos 4 reyes de Judá. Así, el ministerio profético de Isaías abarcó estos periodos alrededor de 40 años, tiempos en que el reino del norte se había unido con Siria para atacar a su hermana Judá, de modo que no podía no estar escrito en este libro. Tiempos también en que Sennacherib quiso invadir a Jerusalén en el reinado de Ezequías, pero el Señor lo protegió. Tiempos en que el pueblo de Israel se había corrompido y no cumplió el papel que había de tener según los planes de Dios, que fuese luz a las naciones, que sí lo logró con su Hijo Jesucristo. Dice Mateo capítulo 4 versículos 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero como dicen las Escrituras, el juicio empieza por la propia casa. Así empieza el juicio por la casa de Israel y después por la casa de Judá. Porque dice Lucas capítulo 12 versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, a los judíos, a Jerusalén se le iba a demandar más porque son los que recibieron las Escrituras. Dios va a llamar a toda la humanidad para que rindan cuentas, pero debía empezar por Jerusalén, empezar por la ciudad que debería de haber dado ejemplo a las naciones. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hace alusión a los testigos espirituales y terrenales, al cielo y a la tierra, porque fueron testigos en un tiempo en que Dios les entregó la palabra al pueblo de Israel. Y cuando Moisés le entrega las Escrituras al pueblo, les dice en Deuteronomio capítulo 30 versículos del 19 al 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios, a través de Isaías, utiliza una expresión familiar como la de un padre hacia su hijo, y al decir crié hijos, nos habla de cómo está viendo Dios a su pueblo, como un hijo, porque solamente es un padre el que cría, el que educa. Dice además Dios: los engrandecí, ya que Israel fue potencia en los días de David y sobre todo en los días de Salomón. Antes les sustentó con maná del desierto, les enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Los protegió, los cuidó, que gracias a Dios vivieron, y la idea era que Israel gobernara con Dios. De hecho, Israel significa el que gobierna con Dios.
Pero como todo hijo que es irrespetuoso e insensible, abandonó a su padre a pesar de lo que su padre hizo por él. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sabemos que después del reinado de Salomón, en donde el pueblo de Israel llegó a lo más alto de entre los reinos, el Señor dividió las 12 tribus por el pecado de Salomón en sus últimos días, pero hizo la división en el reinado de su hijo Roboam, en 10 tribus que era llamado el reino del norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, el reino del sur, quienes eran los más consagrados. De hecho, Judá es del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 10. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Como el Señor siempre habla en parábolas, compara a su pueblo con el buey y el asno. Espiritualmente el buey ara la dura tierra del corazón, trabaja, en cambio el asno es animal de carga y solo se dedica a comer. Por eso reconoce el pesebre, llámese al recipiente grande y alargado donde come el ganado doméstico. Dice Job capítulo 1 versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Pero aún así, después de ser comparados a estos animales en una primera etapa, y aunque se daban cuenta como un animal en instinto cómo era el diario vivir con el Señor, el pueblo no llegó a la madurez, es decir, no entendieron, no conocieron verdaderamente al Señor, sino instintivamente. Aquí entender en hebreo significa también ser capaz, actuar sabiamente, considerar, prestar atención, discernir, percibir, indagar, porque si hubieran entendido, si hubieran conocido al Señor, estarían creciendo a la imagen del primogénito, del Señor Jesucristo. Versículo 4 de nuestro texto principal. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En hebreo la palabra "oh" es un lamento profundo, que duele en el alma. No lo está diciendo con enojo, con ira, lo está diciendo con dolor, y al decir gente pecadora refiere a aquellos pecados que salieron sin planeamiento. Pero pueblo cargado de maldad refiere a pecados ya más conscientes. Luego, al decir generación de malignos, ya no solo son pecados conscientes, sino continuos, por eso lo de generación. Luego no les dice criaturas depravadas, sino les sigue diciendo hijos depravados. ¿Y qué es un depravado bíblicamente? Dice Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiñe los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Una persona depravada es alguien que se ha corrompido por la práctica de hechos vergonzosos. Una de las principales características de la forma de vida de la persona depravada es la perversidad de boca, que lo que dice no es directo, honesto y correcto. Guiñar los ojos tiene como mensaje varios significados, entre ellos complicidad, sugerencia o doble intención. Es decir, no es una persona transparente. Lo mismo como cuando se lee la palabra. El recto las abre, pone más atención inclusive en aquellas cosas que no le gusta, pero el necio las guiña y las pasa. Espiritualmente, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 7.
Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Dice Salmos capítulo 19 versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegren el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El hablar con los pies bíblicamente es alguien que no piensa, que no medita antes de hacer algo. Lo explica el mismo capítulo 6 de Proverbios. Dice Proverbios capítulo 6 versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 cosas se manifiestan en el hijo depravado. Por eso los hechos maliciosos aislados, si se repiten con frecuencia, se convierten en actitudes, costumbres y hábitos malos. Luego la paga del perverso es calamidad y quebranto. La calamidad o desgracia les llega a los perversos a la hora que no lo están esperando. No puede una persona hacer cosas indebidas y enredarse en conductas reprochables sin esperar consecuencias. Dice después: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En la última parte de este versículo nos habla de 3 cosas, o más bien 3 pasos en que van descendiendo. Lo primero dice que dejaron al Señor. El Señor siempre permanece fiel, pero ellos dejaron a Jehová. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Nos puede suceder también que sin darnos cuenta podemos estar dejando al Señor, no tener ya la motivación de leer la Escritura o escudriñar su palabra, enfocado en los quehaceres de la vida, que ya no hay tiempo de ir a la iglesia física. Ya la oración se hace rutinaria y así se va sumando excusas para no estar en su presencia, y poco a poco se va dejando la comunión con el Señor. El segundo paso es que le provoca ira. Una vez que has dejado tu comunión con el Señor, el paso siguiente es pecar, y eso es provocar a ira, como el verso lo dice, al Santo de Israel. Él podría decir: en mi santidad no quiero ser identificado con este pueblo que solo es carne. Pero aún así dice el Santo de Israel. Dice Deuteronomio capítulo 29 versículos del 24 al 25. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y si perseveras en ese camino, el tercer paso es casi por defecto, por lógica, se volvieron atrás, regresaron a su antigua naturaleza. Volverse es algo lamentable, volverse es regresar de donde se sacaron. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así muchos del pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, hablaban de volver. Dice Números capítulo 11 versículos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, quiso decir los cargados de maldad. Esta era la condición del pueblo de Israel, y hoy esta misma invitación se extiende a todos aquellos que están soportando la carga del pecado, para que traigan su carga y la dejen sobre él, para que encuentren en él descanso, el descanso de la redención. Versículo 5 de nuestro pasaje de hoy. ¿Por qué querréis ser aún castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Es como si les dijese: ¿no han aprendido todo lo que les ha sucedido? Así hoy también vemos creyentes que salen de un pecado, entran a otro, y el Señor les sigue diciendo:
¿todavía os rebelaréis? ¿Qué tiene que pasarles para que finalmente se arrepienta? Es decir, como consecuencia de su maldad, recibirán su castigo, como dice la palabra sobre las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia allá en el capítulo 28 de Deuteronomio. Porque la palabra es para que nos vaya bien. Está escrito: Dios al que ama disciplina. Pero hay gente que es tan necia que no va a arrepentirse, como dice Apocalipsis capítulo 9 versículos del 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Continuamos con nuestro texto de hoy en el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Metafóricamente, todo lo que está diciendo en este verso 6 se está refiriendo al pecado. Dice Salmos capítulo 38 versículos del 1 al 7. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, y hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Muchas veces en las Escrituras, cuando habla de huesos, refiere a lo interior, a lo espiritual. Está diciendo que su interior no está bien a causa de su pecado, que se puede decir también a causa de su locura, que supuran sus llagas a causa de su pecado. Cuando señala desde la planta del pie, espiritualmente está hablando a la manera de andar, y dice después: hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Está refiriéndose a los pensamientos. El pecado también tiene sus niveles. Primero es una herida que pueden ser simples o agudas. Luego viene la hinchazón, que naturalmente se puede decir causa considerablemente daño al tejido, provocando inflamación, y luego viene la llaga, que puede ser con alto grado de contaminación. Para entenderlo, las Escrituras comparan al pecado con una lepra, porque era la enfermedad más grave, la más horrible en esos momentos. La carne se iba cayendo hasta que el enfermo se moría. Dice Levíticos capítulo 13 versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como la llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Es muy interesante saber que hay una relación de la enfermedad con el sacerdocio. Solo el sacerdote podía tratar esta enfermedad, así como hoy también lo es. Recordemos que nosotros somos llamados real sacerdocio. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no es muy difícil darse cuenta que las múltiples enfermedades que se ven hoy es consecuencia del pecado, y es muy contagiosa, porque contagio significa transmitir y propagar la enfermedad. Esos contagios, hablando espiritualmente, empiezan en las naciones que tienen unas costumbres o culturas más pecaminosas, que a través de sus venas de las redes sociales lo van transmitiendo. Pero tenemos al mejor médico, al mejor sanador. Dice Éxodo capítulo 15 versículo 26: Y dijo: Si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dice Salmos 147 versículo 3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
debemos entregarnos y dejar que Él nos cure. Dice Proverbios capítulo 23, versículos del 26 al 35. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosa extraña, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. No esperar que se cauterice la conciencia. Dice Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y qué es buena obra? Dice Filipenses capítulo 1, versículos del 4 al 11. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir todo esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Versículos 7 y 8 de nuestro texto principal. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. El Señor les está diciendo: ve todo lo que le ha pasado a tu tierra. Fuiste advertido de que si no guardabas mis mandamientos, iban a venir ejércitos y te iban a conquistar. Los asirios vinieron y se llevaron cautivos a la casa de Israel, y eso sucedió. Vemos que lo único que había quedado fue Jerusalén, y esto porque el rey Ezequías se humilló y le pidió a Dios que lo perdonara, y porque Dios dijo a David que siempre iba a quedar una lámpara a los descendientes de David. Una enramada en viña era algo que se construía para cobijar a la persona que protegía los viñedos contra los ladrones de la fruta. Cuando ya se cosechaba el fruto y no resultaba necesaria, esa enramada se abandonaba. Entonces, el abandonar a Dios a Judá, ésta quedaba tan desolada, como dice el texto, como enramada abandonada, inservible. Lo mismo para cabaña y melonar, donde se cobijaba a la persona que cuidaba la plantación de melón. Así quedó Jerusalén, que era llamada la hija de Sión. Dice Isaías capítulo 52, versículo 2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Versículo 9 de nuestro texto principal. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si no fuera por la misericordia de Dios, que dejó que tiene un remanente, hubiésemos sido destruidos como Sodoma y Gomorra. Dice Lamentaciones capítulo 3 versículos del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén.